Arratsaldeon denoi eta eskerrik asko etortzagatik. Gaur bariku izan da eta dagoen oferta musikala Gerniken eta beste zeregin batzuekin eskertzen da zeuen parte hartzea. Gaztelean ezingot ja hurrengoko hitzak Adrianek eta Jesutze ulertzeko. Estaba saludando y les he dicho que ya me paso al castellano para incorporaros a la conversación. Les estaba agradeciendo su participación aquí, teniendo en cuenta también otras ofertas que desde Guernica se están organizando, bien interesantes y musicales. Quiero agradecer a los dos investigadores, Jesús Pinto y Adrián Santamaría, su presencia hoy aquí en Guernica porque están de gira presentando esta guía de alfabetización ecosocial. Ayer estuvieron en Sevilla, han venido desde allí, el martes estuvieron en Burgos y han estado también en otras ciudades del estado. Queríamos encontrar otra fecha, pero no ha sido posible y tenía que cerrarse ya antes de Semana Santa esta gira de presentaciones. Pero bueno, me alegro de que estéis aquí, espero que la conversación, la presentación y luego el diálogo que establezcamos sea bien interesante y bueno, y luego ya después de aquí pues podríamos ir a ver algo del EPUIC y todo esto. La guía que vamos a presentar, que van a presentar ellos aquí, está pensada desde una perspectiva integral como herramienta además de construcción de paz, sobre todo en el marco de la actual crisis civilizatoria. Creo que pensar el mundo y construir alternativas de vida dignas, justas y sostenibles es un reto que nos interpela a todas las personas y este tipo de materiales pues vemos como fundamental para difundir pues, a todas las personas que están interesadas o se puedan ir ya interesando pues, para tener una conciencia ecosocial mayor, ¿no? En Guernica Gogoratuz, que es quien organiza este llamamiento para esta presentación, desde hace años ya incorporamos en nuestras líneas de trabajo una dimensión de pensamiento crítico sobre futuros alternativos aplicados a la realidad social. En concreto nos interesaba la realidad aquí, en Guernica, Busturialdea y Urdaibai, pero con una dimensión, además de local, global, en otros territorios en los que también venimos trabajando. En 2018 iniciamos una línea de investigación que se llama Territorios en Conflicto, que perseguía dos objetivos. Uno, por un lado, analizar el impacto que el poder transnacional tiene en los territorios y el segundo, y bien importante también, identificar y acompañar aquellas alternativas, aquellos procesos de construcción de alternativas sostenibles de vida que se estaban dando, que estaban emergiendo en nuestros territorios. Desde entonces hasta ahora, ya 6 años, llevamos acompañando iniciativas ecosociales en Urdaibai, Busturialdea de Urdaibai, en Tolima, departamento de Tolima en Colombia, y provincia de Cabo Delgado en Mozambique. Algunas de las personas que estáis aquí pues ya conocéis estas líneas de investigación o hemos también podido socializar cuáles han sido los resultados en distintas intervenciones. El proyecto sigue, ahora ya hemos denominado Territorios para la Vida y estamos también abriendo, ¿no? Para facilitar espacios de diálogo entre sociedad civil, organizaciones, administraciones y academia. Y esta es una de las líneas de análisis en torno a este pensar nuestro mundo, en concreto en lo que se viene a denominar los conflictos capital-vida o conflictos ecosociales, que también nos llevó a interesarnos por el proyecto que están desarrollando en el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvimos ocasión de participar en octubre pasado en un seminario de paz ambiental y allí conocimos a 2 de las investigadoras que también hacen parte de este grupo que lo presentaron. Está realizada entonces por GECA, el Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas,
y también por el Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia de Mospaz, de la Universidad también Autónoma de Madrid, y por la Fundación Cultura de Paz, con las dos organizaciones que venimos trabajando desde hace años en estos temas, también en ANIPAD, que es una red de centros de investigación y fundaciones a nivel del Estado en temas de investigación por la paz. El informe propone herramientas para comprender la crisis ambiental. Busca hacer accesibles conceptos como huella ecológica, materiales críticos, la dependencia energética. Tengo que mirar porque todavía no estoy familiarizada con todas. El decrecimiento, entre otros, ¿no? Además de promover valores y actitudes que fomenten una conciencia ecosocial. Jesús Pinto Freire y Adrián Santamaría Pérez, ambos son graduados en filosofía, tienen un máster de crítica y argumentación filosófica, están cursando su doctorado y hacen parte del grupo de investigación GECO que hemos comentado. Jesús Pinto, entre sus líneas de investigación, le interesan los temas que abarcan los estudios en filosofía política sobre violencia, la memoria de la guerra civil, el pensamiento español contemporáneo, la interdependencia y codependencia y otros problemas asociados en el contexto de la crisis ecosocial. Me llamó mucho la atención estos temas de interés porque hacen parte también de las temáticas que desde el Centro de Investigación por la Paz pues nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Y Adrián Santamaría Pérez es docente en asignaturas como filosofía, ética, política, filosofía y condición humana, que también me ha llamado la atención, historia, filosofía moderna. Los dos han sido investigadores en universidades extranjeras, han obtenido becas de movilidad en programas europeos y a Adrián le interesa el tema, su actual investigación trata de pensar acerca del carácter colaborativo e interdependiente de la escritura y la lectura. Me parece muy completo. Estoy encantada de que sean propuestas que vienen desde disciplinas como la filosofía. Estoy encantada que desde la filosofía se esté abordando también propuestas de construcción de paz y propuestas de construcción de alternativas de vida. Y sobre todo que pensemos nuestro estar en el mundo hoy, a nivel local y global, en las propuestas que podemos de manera colaborativa compartir y pensar en aquellos horizontes de posibilidad que podemos tener. Imaginar el mundo es una manera de incidir políticamente ya en él y creo que es algo que a todas y a todos nos interpela. Así que ya aquí me quedo. Beneta Milla Esker. De nuevo, mil gracias por venir desde Sevilla a Burgos y estar compartiendo toda esta temática y todas sus aproximaciones con nosotras. Y no sé quién quiere empezar. Voy a empezar yo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Voy a pasar la guía, que tengo aquí un ejemplar de la misma. Tiene algunas páginas que están sueltas porque no me lo encuadernaron bien, entonces bueno, la podéis casi como desmontar, lo cual yo creo que es una metáfora perfecta de lo que creo que quiere representar esta guía, ¿no? Gracias a todas las asistentes, Jesús, como siempre también, y bueno, gracias también en diferido, ya que va a ser grabado, pues que quede constancia de ello, ¿no? A Sofía y a María, que son las autoras de este texto, de este maravilloso texto. Y por eso quería empezar un poco, ¿no? Claro, cuando preparaba esta presentación, se nos dijo que, bueno, que teníamos que presentarlo en distintos lugares. Jesús y yo, me dije a mí mismo cuál es el carácter un poco, ¿no? Cuál es la perspectiva retórica que tengo que adoptar de cara a hacer una presentación como esta, ¿no? Y a mí me parecía que, como sale en el cartel y como aparece en otros lugares donde hemos hablado, estamos ante un formato al final de presentación de libro, pero un poco raro porque no tenemos a las autoras en esta presentación de libro, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente para decir que las cosas que vaya a exponer
ahora son completamente provisionales y lo hago casi como un lector más, ¿no? Y creo que también a esto se puede sumar, a estas consideraciones se puede sumar Jesús. La presentación que vamos a hacer se va a estructurar en dos puntos, ¿no? Yo, en un primer lugar, quiero dar cuenta brevemente del abrazo institucional que posibilita, porque siempre es importantísimo, creo yo, ¿no? Dar cuenta de las instituciones que posibilitan que un dispositivo, como es un texto, tenga lugar, es decir, debemos hablar en este punto de GECO brevemente, ¿no? Y también la Fundación para la Paz y otras instituciones afines, pero sobre todo también dar cuenta de, aunque ha sido súper bien recibido aquí en otros lugares, por ejemplo en los Pasos Burgos, pues más próximos quizá a contextos científicos, es un poco raro el hecho de que la filosofía venga a pensar estos problemas, ¿no? Entonces me gustaría hablar de lo que significa GECO y qué puede decir para la crisis ecosocial y para la Fundación y para la exploración de culturas de paz y de transiciones en general hacia mundos pues, más habitables, diría yo, ¿no? En primer lugar voy a dar cuenta del abrazo institucional que posibilita la guía, voy a hablar especialmente de GECO en una primera parte y después y para eso he traído algunas imágenes, voy a dar como algunas pinceladas que creo que estructuran la guía, ¿no? ¿Cuáles son, nos vamos a preguntar, los conceptos clave que nos permiten dar cuenta de la guía en su totalidad? Ya digo, como un lector más, es una propuesta, quizá otras personas tengan otras lecturas y en parte también voy a hablar de eso, ¿no? Es decir, cuál es el tipo de lectura al que invita la guía, cogiendo el testigo un poco que ha dicho María en su presentación. Bueno, comencemos entonces por el abrazo institucional. A María, a Sofía, a Jesús y a mí nos une un grupo, el Grupo de Humanidades Ecológicas, Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid, que es un grupo interdisciplinar de investigadores e investigadoras procedentes de diversos lugares e instituciones. Hay cierta predominancia de la Universidad Autónoma, pero también hay otros nodos, desde luego muy importantes. Está la Carlos III, pienso así a Buenapluma, por ejemplo. Está, por ejemplo, Barcelona también, ahora Valencia también, el profesor Luis Arenas, que se ha incorporado en Valencia también. Bueno, aunque la sede esté en la Autónoma, es un grupo que acoge es un grupo que acoge diversos lugares y diversas instituciones, ¿no? Fundamentalmente está coordinado por la profesora Carmen Madorral de la Universidad Autónoma de Madrid y está vinculado a la Facultad de Filosofía y Letras. Claro, es un grupo que se llama Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas. Entonces aquí hay que hacer una consideración que en parte creo que va a explicar también algunas de las cuestiones de la guía y algunas de las decisiones terminológicas que adopta la guía. Se dice que es un grupo de humanidades ecológicas y no un grupo de humanidades ambientales, que es normalmente lo que es el rótulo como más célebre y que más pregnancia tiene, ¿no? Esto creo que no es accidental, sino que tiene un sentido y lo voy a exponer, ¿no? ¿Por qué se usa el rótulo humanidades ecológicas en vez de humanidades ambientales? Podemos decir que el grupo, para mi gusto, como uno de sus integrantes, y haciendo una lectura que no es totalizante, ¿no?, asume la responsabilidad que le adjudica un filósofo, un pensador francés, Bruno Latour, en uno de sus últimos libros que se llama Habitar la Tierra, ¿no? Un título precioso, la verdad, que recoge las últimas entrevistas que dio Bruno Latour antes de su triste fallecimiento, ¿no?, a la edad de 70 y pocos años. Dice Bruno Latour que es muy importante en una cultura tan compleja como la que vivimos tender puentes entre aquello que C.P. Snow ya en los años 80 calificó como las dos culturas. Hay un problema cultural de primer orden subyacente a nuestras sociedades, y es que tenemos por un lado una cultura humanística y artística y por otro lado una cultura científica hiperespecializada. Y no hay vasos comunicantes entre estas dos culturas. Bueno, más allá del diagnóstico que hace C.P. Snow, que para mi gusto habla como científico en ese sentido y pretende que los dos puentes se unan a partir de la absorción de uno por encima del otro, ¿no?, en mi opinión y en la de otros pensadores también. Más allá de eso, creo que el diagnóstico civilizatorio que hace de las sociedades complejas en las que vivimos es cierto. Es necesario en ese sentido tender puentes entre estas dos culturas, y es aquí donde incide justamente el grupo de humanidades ecológicas. Es importante tender puentes entre la cultura científica por una parte y la humanística por otra,
no como un fin en sí mismo, sino fundamentalmente con el fin de la transformación ecosocial. Hacer de este mundo uno más habitable y justo para todos y todas. Así, las humanidades ecológicas se tomarían muy en serio esta responsabilidad, se podría hablar de cuál es su linaje concreto dentro del panorama del pensamiento de uno de sus líderes también, como es Jorge Richman, ¿no? De dónde viene todo esto, y nos remitiría a Paco Fernández Buey y su célebre libro para la tercera cultura, pero al margen de estas consideraciones más genealógicas es importante darse cuenta de cómo este compromiso es central para entender el grupo de humanidades ecológicas. Es por eso que el grupo de humanidades ecológicas, las humanidades ecológicas, aglutinarían disciplinas tales como la ecología política, la ética ecológica, los estudios sobre transiciones ecosociales y crisis civilizatoria, la estética ecológica y también, si le interesa algo podemos hablar de cada uno de estos palabras, y algunos entenderán más, otros entenderán menos, ¿no? Uno de los hitos fundamentales de este grupo joven, no solo teniendo en cuenta sus integrantes, que desde luego se están incorporando cada vez más doctorandos y desde luego estudiantes de grado y demás que se acercan también al grupo, sino también teniendo en cuenta cuál ha sido su fundación, que fue hace como dos o tres años, ¿no? Digo, uno de los hitos fundamentales de este grupo fue el primer Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas que se celebró en la UAM el año pasado y al que acudieron más de 300 participantes y ponentes, ¿no? En torno a él se congregaron una panoplia de sensibilidades que, si interesa, está subido a internet, está en Dialnet, hay un libro de actas sobre este congreso. Pero lo importante de ello, para enmarcar cuál es la sensibilidad que acogen María y Sofía, es el comunicado con el que cierra el grupo de investigación en humanidades ecológicas el congreso. Una vez que se cierra el congreso, se pacta entre todos los integrantes un comunicado para dar cuenta un poco de cuáles han sido las experiencias y hacer un balance común, ¿no? Y se dice lo que sigue, os lo voy a leer, ¿no? Creo que enmarca muy bien cuál es la perspectiva del grupo de humanidades ecológicas y cuál es en parte la perspectiva que va a adoptar la guía en algunas de sus decisiones terminológicas. Desde hace años, dicen, se ha ido consolidando un espacio de reflexión colectiva y una área académica bajo el rótulo de humanidades ambientales. ¿A qué entonces introducir este nuevo rótulo de humanidades ecológicas? ¿Solo se estaría buscando especialización en esa suerte de nuevos cercamientos en clausus, en campos de conocimiento que impulsa el capitalismo académico? En nuestra opinión no es el caso. Creemos que la gravedad de la crisis ecológico-social es tan grande y la insuficiencia de las respuestas que vienen proporcionando las sociedades industriales resulta tan manifiesta que hace falta ir más allá de las propuestas formuladas desde las humanidades ambientales, aunque los pasos que se han dado por ese camino nos parecen valiosos. No puede servirnos como marco general el desarrollo sostenible, ahora concretado en los ODS de las Naciones Unidas. Hay que marcar distancias decididamente con el antropocentrismo y las propuestas de capitalismo verde. El paradigma de crecimiento ha de ser superado. La sediciente transición verde y digital que ahora nos impulsan tantas instituciones en los países centrales de nuestro sistema mundo nos parece engañosa. Creemos conveniente acotar dentro de las humanidades ambientales, o quizá más allá, es un debate abierto, un ámbito más específico de humanidades ecológicas donde la práctica de la inter- y transdisciplinaridad se asiente sobre una base sólida de realismo termodinámico, geológico y ecológico, realismo que la cultura dominante brilla por su ausencia. Con esto se cierra la cita. Y se da cuenta, para mi gusto, brevemente, de cuál es la perspectiva, no, ahora en lo que voy a ahondar, la perspectiva que acogen María y Sofía a la hora de hacer determinadas decisiones terminológicas que estructuran, como vamos a ver, la guía. Bien, este grupo de humanidades ecológicas es uno de los posibilitantes, si se quiere, institucionales de que surja la guía, al cual hay que sumar, como ya ha dicho María, la Escuela Demos Paz, el Instituto de Democracia, Cultura de Paz y No Violencia y la Fundación Cultura de Paz, con el apoyo de la European Climate Foundation. Una vez enmarcado de dónde surge el proyecto, Jesús, ¿puedes pasar? Genial. Podemos pasar a enunciar el objetivo general de la guía, que para mi gusto va a dar un marco general de dónde esta se sitúa, ¿no? María y Sofía dicen que el objetivo general de la guía es trabajar sobre la noción de alfabetización ecosocial como herramienta de construcción de paz en el marco de la crisis civilizatoria actual. Ya con esto
de hecho he montado la exposición con esto, ¿no? Con esto ya tenemos bastante que hablar, ¿no? Yo creo que si nos sumergimos en estos conceptos ya tenemos como una mirada general de lo que nos propone la guía. Tenemos 3 grandes conceptos que están enunciados aquí. Se habla de crisis civilizatoria, en primer lugar, después alfabetización ecosocial y construcción de paz, ¿no? Comencemos por crisis civilizatoria. Es importante remarcar que en ningún momento se habla en el objetivo general de la guía ni de cambio climático ni de crisis climática, siquiera, aunque esto segundo yo creo que ya está bastante bien enmarcado. Esto se debe a que desde el comienzo las autoras se comprometen con la idea de que la crisis que estamos viviendo no responde a una única causa, sino que es multinivel y multicausal. Su propósito, por tanto, es abordar la situación en la que nos encontramos, ya se ha dicho también, de manera integral, ¿no? Ante un problema que tiene distintos fenómenos y tiene distintas capas, debemos aportar soluciones y diagnósticos que también sean en diferentes niveles. Una crisis o una policrisis que puede ser descrita a grandes rasgos como un atentado doble, siguiendo la terminología, en este caso del economista Keith Raworth en su Economía Rosquilla, un atentado doble, un atentado a 2 niveles. Un atentado primero al suelo social que es aquello que apuntaría a las condiciones de vida justas para todos y todas, y el techo medioambiental, ¿no? Usando justo su metáfora de la rosquilla, es decir, el techo medioambiental, las bases naturales que garantizan nuestra existencia como especie. Dicho con otras palabras, desde hace décadas no solo encontramos desigualdades sociales y una negación de los principios básicos para una vida humana digna de buena parte de la población del planeta Tierra, sino que a la vez estamos destruyendo de forma acelerada e irreversible las bases naturales que posibilitan nuestra existencia como especie. Y se pueden enumerar una serie de fenómenos que luego podemos entrar también a hablar, ¿no? En la degradación de los usos del suelo, la acidificación de los océanos, la destrucción de los acuíferos, la pérdida del permafrost también, el aumento de la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos y la dilapidación de las materias primas no renovables de las que depende nuestra existencia, todo ello supone un atentado contra nuestra existencia como especie y contra las actuales configuraciones ecosistémicas. Esta es la razón por la que debemos hablar a grandes rasgos de crisis civilizatoria y la situación a partir de la cual la guía piensa. A partir de lo cual este concepto va a ir siendo desgranado en otros muchos, ¿no? Como se puede ver si le echáis un vistazo, ¿no? Ante esta situación, pasa al siguiente, que simplemente la negrita en la siguiente. Ante esta situación, proponen ellas, la alfabetización ecosocial, ¿no? Aquí es donde se inserta, tenemos una crisis de civilización, una crisis multinivel, y ante ello propone la guía la alfabetización ecosocial, no como una única vía, pero sí como una de las muchas que tienen que estar en la escena política. Si el elemento de oposición o de debate o de confrontación de la policrisis o la crisis civilizatoria actual era, a mi parecer, la crisis climática, por ejemplo, o el cambio climático, en este punto el explícito elemento de oposición, dicen ellas, es la educación ambiental, contra la que muy amablemente levantan cierta afrenta. Esta última vendría a tratar de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas sobre problemas de consumo, responsabilidad individual, economías circulares y renovables. Y esta tendría además una relación ambivalente, yo creo que este es el gran punto, a partir del cual proponen en la alfabetización ecosocial una relación ambivalente con la cuestión del crecimiento económico de las sociedades, que se estima como limitadamente ascendente. El panorama del desarrollismo tecnológico y económico, si queréis con otras palabras. Frente a esto, ante esta situación, porque no es una relación de confrontación tú a tú, la alfabetización ecosocial ampliaría el alcance de las propuestas de educación ambiental, revisitando sus aportaciones de forma crítica. Así, trataría de ir de la mano de un modelo que pone en el centro, ya se ha hablado también, el sostenimiento de la vida, ¿no? Esa sería la cuestión que se pone en el centro, suscribiendo un enfoque ecocentrista y desde luego haciéndose eco sobre todo de todas las propuestas, yo diría, ecofeministas, ¿no? Aquí es muy importante las lecturas del ecofeminismo que ellas hacen. De hecho, Sofía, valga decirlo, esas cosas, está haciendo una tesis doctoral de la Carlos III sobre el ecofeminismo, ¿no? El concepto de alfabetización ecosocial sería para ellos un sinónimo de educación en la inter- y ecodependencia,
asumiendo que la educación, quizá no sea un motor del cambio per se, quizá no vaya a facilitar ella por sí misma la transformación ecosocial, ¿no? Pero sí una instancia que puede acompañar transformaciones sociales, a través de, entre otras muchas cosas, el desarrollo de la capacidad imaginativa, dicen ellas. La apuesta de las autoras y de la guía es clara, como se enuncia en la página 105, quien la tenga la puede consultar por ahí, hacer de esta educación en la inter- y ecodependencia una transversal a los distintos niveles educativos y también a las distintas formas de educación que hay. El tercer elemento sería justamente el de construcción de paz. Que ellas, en este sentido, se comprometen con la noción de paz positiva, al que habría que añadir, desde su punto de vista, hacer una lectura de la guía, una reconstrucción de lo que ellas nos comentan, el adjetivo lenta, ¿no? Paz positiva lenta. Ese sería su compromiso conceptual, podríamos decir. Si en el caso de crisis civilizatoria el elemento de oposición o de debate, ¿no?, de disputa, era cambio climático, por ejemplo, y en el caso de la alfabetización ecosocial el elemento de fricción o de disputa era el de educación ambiental, en este caso el elemento del que se quieren separar o que quieren ampliar críticamente es el de paz negativa, fundamentalmente, ¿no? Como ellas mismas dicen en la página 35, tras hacerse eco de todos esos pensadores y pensadoras que han tematizado la cuestión de la violencia, el conflicto y la guerra en el siglo XX, ¿no? Cito algunas de las que ellas citan, Hannah Arendt, por ejemplo, Galtung, Simone Weil también, se debe, dicen, a partir de esto, ir más allá de una noción estrecha de paz, comprendida como paz negativa. Paz negativa que para ellas, tal y como lo definen, consistiría en el cese de hostilidades y de violencia directa entre las distintas partes de un conflicto. Este tipo de reivindicaciones, a su parecer, estaría asociado a la escuela del realismo político, hay buenas razones para pensarlo, de hecho, ¿no?, de gran estrechez de miras. Frente a ello, el concepto de paz positiva pediría, como en los otros casos, un esfuerzo más. Este sería un enfoque que consideraría la transformación de conflictos como una herramienta clave en los procesos de pacificación y se centraría en la búsqueda de soluciones no jerárquicas, libres de coerción y con un fuerte compromiso de integración entre los tejidos sociales afectados en un determinado conflicto. Si damos un paso más, podría decirse que la paz positiva lenta sería una buena forma de avanzar hacia la vida buena, equitativa y sustentable para todos y todas. La siguiente, Jesús, por favor. Expuestos los conceptos principales de la guía, ¿no?, haciendo casi como una panorámica de la misma, me gustaría detenerme antes de que Jesús haga consideraciones más particulares sobre algunos aspectos estilísticos y de composición que me parece importante, además dentro de mi sensibilidad, que como se ha expuesto tiene que ver mucho con la lectoescritura y cómo se conforma un texto y demás, pues creo que era una cosa que por lo menos a mí me resultaba de mucho interés. Siempre cuando me acerco a un texto me pregunto por qué está ordenado de esta manera, por qué se decide disponer esto de esta manera y demás, y quería transmitir algunas de estas cuestiones que me han parecido interesantes y que nos dan buena cuenta del proceso de confección de la guía, que fue, por cierto, bastante rápido, ¿no? Tuvieron que actuar de forma muy ágil ellas también. La guía tiene tres grandes secciones, como habéis podido ver, donde los conceptos que he explicado son transversales. Primero, crisis ecosocial y el fin de los imaginarios fósiles. En segundo lugar, transiciones energéticas y construcción de paz positiva. Aquí aparece el concepto de paz positiva. Y en tercer lugar, transformación ecosocial, iniciativas posibles y cambios reales en el territorio nacional. Siguiente diapositiva. Yendo a aspectos estilísticos y de composición, una de las cuestiones que nos llamó la atención cuando hicimos un seminario interno en GECO para ver cómo iba el trabajo y para, bueno, hacerle consideraciones a un borrador de la guía, una de las cosas que llama mucho la atención son los términos, como veis aquí, bueno, y ahí también aparecen en negrita, de repente, ¿no? Tenéis una serie de términos que aparecen en negrita. Estos conceptos, resaltados en negrita, por lo general van seguidos de su definición. Es una forma de facilitar al lector o a la lectora el acceso a determinados términos que se consideran claves, ¿no? Quizá en una versión posterior, si es que se reedita o se vuelve a plantear, estaría bien, de hecho, extractar todos esos conceptos y al final hacer un léxico, porque es verdad que los conceptos que se van desplegando a lo largo del texto son variados y muchas veces bastante complicados, ¿no? Desde luego, y a mí tampoco algunos de los que han mencionado me quedan nada claros, ¿no?
son algunos que tienen una gran elaboración retórica, teórica, desde luego, ¿no? Entonces, esa labor de poner una definición justo después de enunciar un nuevo concepto me parece muy valiosa y que se podría ser complementada, ya digo, con esta inclusión de un pequeño léxico al final, como aparece en otros libros, ¿no? Por otro lado, y lo veis en la imagen de la derecha, la cuestión de las cajitas, ¿no? A lo largo de todo el texto aparecen múltiples cajitas que normalmente aglutinan información importante y a veces, en algunas ocasiones, interrumpen la linealidad de la lectura, ¿no? De repente hacen algunas consideraciones que son contiguas a lo que se estaba diciendo, pero que no tienen exactamente que ver con el cuerpo de texto, ¿no? Y de nuevo es algo que eso, interrumpe la linealidad de la lectura, ¿no? Algo que yo creo que aquí el referente fundamental para ellas viene a ser muy habitual en el pensador, en el filósofo Jorge Richman, ¿no? Sus ensayos están plagados justamente de pequeños extractos y textos que amplían información, pero él los denomina excursos, ¿no? Tienen relación con lo que se está diciendo, pero a la vez merecen un tratamiento aparte. En general, la forma en la que el texto está dispuesto, podríamos decir incluso la elección del formato de letra, del espaciado, así como la combinación entre texto y diseño, texto y dibujos, texto y fotografía, algo que ha sido realizado, por cierto, también íntegramente por ellas, todo el diseño gráfico y la maquetación ha sido realizado por ellas y me parece que ha quedado estupendo. Apunta una cuestión que Sofía y María han incidido mucho, por lo menos en las presentaciones que yo he podido escuchar, ¿no? Y es que caben muchas lecturas de esta guía. Cabe una lectura lineal de pe a pa, de alfa a omega, por una parte, pero por otra también se pueden hacer lecturas más interesadas, si se quiere, ¿no? Buscando cuestiones que vayan a ser útiles, por ejemplo, a un profesor de primaria, por ejemplo, en este caso, para, a partir de la guía o a partir de algunos conceptos, elaborar una dinámica, por ejemplo, ¿no? Han tratado de mantener, pues, se puede decir así, un equilibrio entre una concepción como orgánica del texto, donde no es un Frankenstein, una juxtaposición de distintas cosas, pero a la vez que haya cierta fragmentariedad para que sea contemplado, sea concebido como una caja de herramientas. Quería decir algo también del marco bibliográfico de referencias en el que se mueven, que ya se ha adelantado hablando de Gecko, ¿no? Desde dónde están hablando, y que nos da buenas pistas este marco bibliográfico de la guía ante la que nos encontramos y qué decisiones han tomado y cuál es su perspectiva en último término. Para elaborar este documento, María y Sofía se han acompañado y dejado guiar por numerosas contribuciones teóricas de colegas, profesionales y grupos de investigación comprometidas con la transformación y la justicia ecosociales, esto en un sentido general. Más que un resumen, para mi gusto se trata de un modo de leer y procesar todas aquellas ideas sin las cuales no podríamos imaginar un horizonte de vida buena. Así, la guía, ella misma, asume el carácter inter y codependiente del propio conocimiento, ¿no? Y de la transformación ecosocial. Esto se hace en común y en colaboración, explicitando cuál es su particular nicho epistémico, si nos queremos poner así como muy filosóficos, ¿no? Los trabajos de, se citan, Yayo Herrero, María Mies, Jorge Richman, Marta Tafalla, Carmen Madorrán, Jaime Lindell, Iván Illich, Adriano Almazán, Luis González Reyes, el equipo de la FUEM o el Observatorio de la Deuda en la Globalización, entre muchos otros, han sido la brújula que les han permitido orientar las páginas que han elaborado. Son nombres que además van desde lo más cercano, su propio grupo de investigación y otras instituciones afines, a autoras de la tradición ecosocial ya más o menos consolidadas, ¿no? María Mies es un ejemplo, ¿no? También está Alicia Culeo, toda la tradición ecofeminista es súper importante de cara a comprender la guía. Igualmente, sobre todo al final del texto, ha habido una apuesta fuerte, ¿paso al siguiente, Jesús? Ha habido una apuesta fuerte por dar cuenta de iniciativas sociales de distinto calado, pero que les unen a todas ellas sus intentos de transformación ecosocial. Y aquí os encontráis casi en las últimas páginas, bueno, casi como un recetario para continuar pensando algunas cuestiones y para ampliar cosas que se dicen en la guía, ¿no? Donde en las páginas 105 y 106 se remiten a recursos emparentados con la alfabetización ecosocial que pueden ser de interés para un lector que haya acudido, una lectora que haya acudido a la guía. Una breve nota sobre la bibliografía, ya para cerrar con mi parte, con mi intervención, y es que una de las
siempre que uno se enfrenta a la confección de un texto tiene que tomar decisiones. Desde luego, una de las decisiones que han tomado de cara a que el texto sea primordialmente concebido como una caja de herramientas es aligerar el cuerpo de texto de tal manera que no aparezca citación en el cuerpo de texto. Entonces, podéis encontrar al final de la guía toda la bibliografía que ha sido empleada, pero si alguien hace una lectura más académica, como es mi caso, es el sesgo que tengo, no me queda otra, pues, y quiere ver exactamente qué cita han empleado de qué libro en un momento determinado, pues lamentablemente no lo va a poder hacer, va a tener que consultar el libro entero e intentar rastrearlo a partir de ahí, o si tiene la fortuna o está disponible online, en su defecto enviarles un email, que es lo que hice yo cuando me encontré con una cita que me servía para mi tesis doctoral, ¿no? Precisamente. Y con esto cierro mi parte y le doy la palabra a Jesús. Gracias, Adrián. Gracias. Antes se me olvidó comentar, la guía ya está en distintas páginas web de las organizaciones que hemos mencionado, accesible a toda aquella persona que le interese. Bueno, gracias María, gracias Adrián, y bueno, gracias a todas por venir aquí esta tarde, que al fin y al cabo es difícil y hay que tener mucho espíritu, ¿no?, para plantarse un viernes a escuchar bueno, una presentación de una guía que tiene un título tan raro, pero que al mismo tiempo invita tanto a la lectura, porque es así como misterioso. Guía para la alfabetización ecosocial, paz de crecimiento y sustentabilidad para un mundo posfosilista, ¿no? Y nos lo han dicho varias veces. En Burgos, por ejemplo, lo mencionaban, ¿no?, que es eso de posfosilista. Si lo hubierais quitado posfosilista, a lo mejor se vendería mejor la guía. Y no se vende, está gratis, ¿no? Pero bueno, en realidad esto es porque el título intenta condensar, como la propia guía, que la habéis tenido en las manos, es un texto muy pequeño, pero es bastante fuerte en cuanto a su composición, porque logra sintetizar asuntos muy complejos, ¿no? Le decía Adrián antes que bueno, la importancia de los términos en negrita en la guía, y es porque la guía toma decisiones, ¿no?, como todo texto tiene que tomar al final ciertas decisiones, y en este caso se posiciona explícitamente en algunos debates que siguen abiertos, no solo en el campo general, si queréis, del pensamiento ecosocial, el pensamiento ecológico, el pensamiento ambiental, las humanidades ecológicas o el pensamiento para la paz, etcétera, sino también dentro del propio grupo que ha ayudado a conformar la guía, el propio grupo de ECO, ¿no? Y claro, es también un gesto de importante valentía, ¿no?, el haber fijado ciertos términos y haberse atrevido a poner, ¿por qué no?, un título posfosilista, ¿no?, por ejemplo, para un mundo posfosilista. ¿Qué puede querer decir esto? Bueno, este término es de los fáciles, ¿no? Posfosilista se refiere básicamente a un mundo que abandone definitivamente el uso de combustibles fósiles, o lo que en la guía se denomina los imaginarios fosilistas, ¿no? Un mundo que aupado desde el principio del siglo XX, en ese momento en el que el petróleo se encontró la eficiencia importantísima del petróleo, que si queréis luego comentamos, ¿no? La guía se reseña un concepto muy importante que nos ayuda a pensar lo realmente clave que ha sido el petróleo para nuestras sociedades, ¿no?, que es el de esclavos y esclavas energéticos. Este mundo que descubrió la eficiencia del petróleo, ¿no?, también generó toda una ideología, todo un pensamiento que ellas se resumen en la noción de imaginario, pero bueno, podríamos hablar de cosmovisión, podríamos hablar de estructura, podríamos elegir el término filosófico-antropológico que más nos guste, ¿no?, para determinarlo, ¿no? Todo un imaginario que bueno, daba pie a la creencia casi mística, casi mítica también, en un crecimiento exponencial, un crecimiento infinito, un crecimiento posible precisamente por las bondades de esta santa sustancia negra, ¿no?, desde el petróleo. Ellas, por poneros un ejemplo, ¿no?, sencillo en este sentido, ellas utilizan el concepto de esclavos y esclavas energéticas. Yo no sé si suena aquí, ¿os suena? Si lo habéis escuchado, lo habéis usado alguna vez. Bueno, los esclavos energéticos hacen referencia precisamente, o lo que tratan de poner sobre la mesa es la cantidad de trabajo humano que es necesario, ¿no?, para realizar los trabajos que actualmente ponemos en pie,
gracias a estas fuentes de energía tan eficientes como es el petróleo. Entonces aquí, aunque no está en la guía, a mí me gusta hacer un juego porque ayuda a entender luego toda esta parte del texto, ¿no? Que tiene que ver con la determinación un poco de cuánto trabajo humano, por ejemplo, hay en un barril de petróleo, ¿no? Esto más o menos alguien... trabajo humano, pongamos una medida, ¿no? Como trabajo de 8 horas, ¿no? De una jornada de 8 horas, de esas que ya no quedan tantas, porque ojalá hubiera más, de 8 horas y de 5 días a la semana, ¿no? ¿Cuántos años, porque son años, de trabajo humano pensáis que se contiene entre un barril de petróleo? Os doy una pista, un barril de petróleo tiene 159 litros, más o menos. Que son, bueno, según hay depósitos más grandes o más pequeños del coche, pero a lo mejor son 3 depósitos del coche, pongamos. Pues bueno, en un barril de petróleo habría 1.700 kilovatios hora de energía, que a lo mejor así nos suena como algo muy estupendo, ¿no? Y una jornada de trabajo de 8 horas son 0,6 kilovatios hora, trabajo humano. Si uno hace los cálculos así más o menos rápido, salen 2.836 jornadas de trabajo. Es decir, si lo hacemos 5 días de trabajo a la semana, nos sale 7,76 años de trabajo humano estándar, ¿no? 8 horas de trabajo diarias, 5 días a la semana, en un barril de petróleo. De alguna manera, todo lo que nos posibilita la energía contenida en un barril de petróleo, si no tuviéramos el petróleo, lo tendrían que estar haciendo un trabajo equivalente, que en otros mundos, en otras civilizaciones, eran normalmente esclavos y esclavas. ¿No? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, esta noción que aparece en la guía nos lleva a replantear también, bueno, este difícil imaginario, que es el imaginario fosilista, ¿no? Y lo difícil que es pensar ese mundo posfosilista, ¿no? Ese mundo posfosilista, porque evidentemente tiene que ser un mundo, como ha repetido tantas veces Adrián, justo, también ha dicho María, justo para todos y todas, ¿no? Es decir, no podemos construir un mundo sin petróleo volviendo a los esclavos. Podríamos decir, no ya a los esclavos humanos, sino a los esclavos no humanos. Aquí un pensamiento de corte animalista también nos señalaría la cantidad de trabajo que realizan las especies no humanas, animales no humanos, para facilitar nuestra existencia, ¿no? Solo para facilitar nuestra existencia. Desde proporcionar comida hasta, por ejemplo, generar suelos fértiles, que se nos olvida a veces, ¿no? O incluso el propio petróleo también es fruto del trabajo de seres no humanos, ¿no? Ya sabéis que no solo es biomasa de alguna manera en descomposición y luego sometida a distintas presiones, sino que también hay cierto trabajo de las bacterias y de otros organismos, ¿no? Para su producción. Claro, el mundo postfosilista parecería, ¿no?, que esté asociado, si queremos evitar esa cuestión de los esclavos energéticos, ¿no?, esos esclavos no tan energéticos, al crecimiento, la sustentabilidad y la paz. Sería como el triple mortal que la guía intenta impulsar utilizando, ¿no?, algo tan lateral, clásicamente para algunos movimientos emancipadores como es la alfabetización. Ellas no eligen el término educación, ¿vale? A lo mejor podría haberse puesto educación ecosocial, ¿no? Pensándolo así como un material que estaría dirigido solo a la formación de los infantes y las infantes, ¿no? Claro, alfabetización parecería mirar en general a todo ese mundo que, como se ha dicho tantas veces, parece que sabe el problema en el que estamos, pero no termina de creerse. Esta guía también intentaría cumplir con esa función. No solo proponer, ¿no?, un esquema, que, como ha presentado Adrián, se ve claro, de valores nuevos que quizá deberíamos incorporar, y aquí el papel del ecofeminismo es crucial, deberíamos incorporar a nuestras sociedades, como la inter y ecodependencia, es decir, reconocer cuánto de las acciones individuales o las acciones en general que realizamos día a día dependen de otras personas de nuevo humanas y no humanas, sino reconocer cuántos somos de dependientes con respecto a nuestro medio, o como lo ha querido llamar, pues por ejemplo Margulis, con respecto a Gaia. Lynn Margulis, que es una de las grandes teóricas de
esta hipótesis, ¿no? La hipótesis de la guía, que también aparece considerada en cierto punto de la guía, aunque no termina de posicionarse porque, claro, es una cuestión candente. Claro, en ese sentido, bueno, parecería que elegir la alfabetización implica bueno, asumir no quiero decir batalla, porque no me gusta el lenguaje bélico, ¿no? Pero un reto bastante complicado, ¿no? Porque si se trata de alfabetizar, no se trata de alfabetizar solo, y la guía no se compromete solo con la alfabetización de digamos, personas adultas, ¿no? Sino que también asume la necesidad de aplicarse a todos los niveles de formación y de tener un papel trasladable o que se pueda traducir en los movimientos activistas de todo tipo y de todo tipo, ¿no? También pretende servir como una especie de recetario, digamos, de términos y de conceptos que sean útiles para estos movimientos, ¿no? De activistas para posicionarse con respecto a los problemas de esta policrisis, ¿no? Asumir que vivimos una policrisis es asumir que no solo vivimos una crisis social, por eso acuñan el término social, una crisis social que tiene que ver con la proliferación de conflictos de toda clase, conflictos de clase, conflictos de género, conflictos de raza, conflictos coloniales, etcétera, sino asumir que estos conflictos también están imbricados con un atentado contra el planeta, ¿no? Contra el planeta y los medios de vida de los seres humanos y de los seres no humanos. Bueno, en este caso serían solo los seres pluricelulares, porque ya sabéis que las bacterias aquí tienen una chance más amplia, ¿no? Son bastante resistentes por lo general. Bueno, en ese sentido, optar por la cuestión de la alfabetización, yo quería un poco aterrizar mi comentario aquí y sobre todo reivindicar de alguna manera la cierta valentía, ¿no? de la guía al acercarse a la cuestión de la alfabetización, ¿no? Y no, bueno, a otras más útiles o más hábiles a los movimientos emancipadores tradicionales, como la revolución, como la protesta, la desobediencia civil, etcétera, etcétera, ¿no? Podrían ser conjugadas, porque no, también con la alfabetización, pero normalmente acabarían relegando la alfabetización a la educación, digámoslo así, a un lugar más o menos secundario, ¿no? Es decir, pues, de alguna manera tenemos que, nos pasaba ya en Sevilla, ¿no? Nos lo decía una compañera, que lo importante es organizarse políticamente, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Bueno, pero también lo que asume esta guía es que es importante la cuestión de la alfabetización. Claro, la sospecha sobre la alfabetización en la educación es normal, ¿no? Tradicionalmente se han señalado varios problemas de calado, que yo voy a reseñar aquí, y son los problemas contra los que de alguna manera, no contra, sino de los que se aleja la guía, intentan alejarse de ellos, asumir que esos problemas están, pero aún así hay que seguir intentándolo, como son, por ejemplo, el asociado a la lentitud, ¿no? La guía se hace cargo, y lo veréis en toda su primera parte, se hace cargo del diagnóstico más conservador, que aún así es un diagnóstico bastante pesimista de la situación en la que nos encontramos, a nivel sobre todo de disponibilidad de recursos, de la proliferación de conflictos, ¿no? Y también de la situación de nuestra ecosfera, y se hace cargo de, claro, los datos más conservadores disponibles, que son los del IPCC, lo que viene a decir es que al final estamos peor de lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, pues por muy conservadores que sean, aún así nos dicen que es una situación grave. Esta misma mañana nos salía en el diario El Salto la noticia de que, bueno, deberíamos estar habitando, debería considerarse ya que habitamos una alerta roja climática este año, ¿no? Por eso. Entonces, parece que todo va al final peor de lo esperado. No solo se hace eco de eso la guía, y muy rápido, porque me estoy extendiendo, bueno, al hacerse cargo de eso y al hacerse cargo de la necesaria celeridad del cambio, quizás debería centrarse, ¿no? Podría suceder, nos lo decía también un compañero ayer en Sevilla, que debería centrarse la guía en recetar actitudes individuales y quizá también colectivas, en vez de proponer, bueno, una cuestión tan liviana, ¿no? Como la educación. Decía que esa es una de las problemáticas de las que intenta alejarse la guía, también se aleja de la otra, de las otras dos,
quizá más importantes es que la clásica sospecha sobre la educación, que viene ya desde Platón, a nadie no está medio oculta, y es que el saber no tiene por qué estar relacionado con el hacer el bien, ¿no? El ser consciente de una problemática y el estar educado en determinados valores no implica luego actuar conforme a ellos. Eso es una de las grandes problemáticas que aún así sobre las que intenta sobreponerse la guía. Y la otra quizás sería el problema de la crítica, que también está en Platón, es decir, son dos muy tradicionales problemas que yo traigo aquí. Hablando de Platón podría hablar de cualquier otra. Como soy filósofo y esa de formación profesional pues viene de suyo, yo hablo de Platón en este caso, ¿no? Que sería aquello que decía Platón de que no había que educar en las cuestiones más graves de la polis, de la ciudad-estado griega, es decir, la filosofía y la matemática para él, a las personas jóvenes, porque los jóvenes y las jóvenes en realidad, Platón ya sabéis que Platón incluye a las mujeres en su programa político-educativo, algunos de ellos más o menos en su época. Armados y armadas con esas cuestiones graves de la polis, esas cuestiones críticas, serían capaces de deshacer la propia polis, ¿no? Por el ímpetu que le da uno a la juventud. Entonces, él proponía, por ejemplo, que había que enseñar filosofía y matemáticas a las personas mayores de 50 años, ¿no? Pues este sería, por ejemplo, también otro de los problemas que vemos, ¿no? Estamos en una de las sociedades, en una sociedad occidental que educa o intenta educar, hace lo que puede en cuestiones, por ejemplo, de género, cuestiones, por ejemplo, ecológicas, y tenemos los datos sociológicos que nos indican que nuestros jóvenes sobre todo ellos, son particularmente más conservadores, más reaccionarios, más machistas, etc., ¿no? Es decir, parece que la educación tendría todos esos problemas. Y sin embargo, la guía intenta sobreponerse a ellos y asumir que la educación es uno de los programas que hay que intentar, y quizás, y con esto voy a cerrar para no extenderse mucho, quizás porque a las autoras, aunque no lo mencionen, habría estado muy bonito que lo mencionaran, pero no tenían hueco, y son tantas cosas de las que hablan cuando hablan de todas estas cuestiones que aparecen en el título. A las autoras les mueve esa vocación que está detrás de todo programa educativo, que está detrás también de la guía, que es aquello que, bueno, es que no sé ni cómo se pronuncia el nombre, porque él es australiano, el pensador y el escritor, pero tiene un nombre tipo polaco, a mí me cuesta mucho pronunciarlo, Karnazarik, algo así, K-R-N-A-Zarik, o algo así. Llamaba pensamiento catedral, ¿no? Esta guía quizás formaría parte de todos esos, de esa clase de valores que están dentro de la existencia misma de la alfabetización, de la educación, que es este pensamiento catedral. ¿Qué es el pensamiento catedral? Os podéis preguntar, ¿no es el pensamiento cristiano medieval? No. Es un valor que consiste, o que estaba presente en sociedades, no como las actuales, sociedades anteriores, otras sociedades occidentales, que es el ser capaz como grupos de construir cosas, por ejemplo, un sistema educativo, por ejemplo, un sistema sanitario, por ejemplo, la alfabetización ecosocial, por ejemplo, un mundo sostenible para todos y todas, ¿no? Incluso aunque no se vaya a disfrutar, ¿no? Esto es lo que sucedía con las catedrales. Los pueblos se ponían manos a la obra para construir una catedral, siendo conscientes de que la tarea a lo mejor podía llevar 100 años y que no la iban a disfrutar. Y esta forma de pensar, que la que habla Karnazarik, es quizás una en la que se apoya la guía, ¿no? Construir algo incluso aunque no se vaya a disfrutar, ¿no? Intentar construir algo como si no se fuera a disfrutar, solo porque lo van a disfrutar otros y otras. Y con esto me callo y podemos hablar de muchas más cosas, ¿no? Que están en la guía y que no están en la guía. Así que, muchas gracias. Muy bien, vamos a abrir un turno para las preguntas, para un diálogo. Son las 7, o sea que andamos bien de tiempo. Y os animo a preguntar. Se nota que son dos filósofos porque, ¿verdad?
quizás entendíamos o... a mí me ha encantado. Sí. Pero fíjate que estábamos en la oficina comentando y pensando, pero bueno, además, yo es que en este tema todavía pues estoy aprendiendo todo lo que es la parte de conceptual, la práctica, pero como pone alfabetización será muy claro, ¿verdad? Comentaban así. Y yo creo que es importante lo que habéis comentado porque deja claro por lo menos la aproximación, desde donde se piensa y se hace la propuesta, y hubiera sido muy difícil detallar todo lo que contempla, pero si tenemos las 3 claves que además están recogidas en el título, pues pueden guiarnos un poco más. Tu acercamiento también ha sido magnífico, lo del pensamiento catedral me lo he apuntado, y son cuestiones además que nos remueven, porque pensar hoy en día hacer algo para futuros imaginados, imaginables y en los que no vamos a estar, es articular una capacidad de renuncia muy interesante, en tanto que renuncias al fruto de aquello que quieres hacer en tiempos de inmediatez absoluta, ¿no? Entonces es como difícil de casar para qué te emprendes en semejante aventuras, y eso sí que me ha parecido también como interesante, ¿no? O sea, tener la especialización está bien, pero partir de, si queremos pensar el mundo para intentar transformarlo, sí que estas nociones yo creo que acompañan bien ese camino, sobre todo para no perdernos en el desaliento, porque la cosa entonces, esto del mundo post. Pero bueno, dejo aquí, porque hay un tema que luego si alguien nomás nos apunta, nos anima, pues ya os voy a plantear. Yo tengo una pregunta sobre la terminología. Sí. Una es sobre sustentabilidad y por qué no sostenibilidad, y la segunda es lo que decís de paz positiva y lenta, la parte de lenta, ¿a qué hace referencia? ¿Sí quieres responder lo de sostenibilidad y sustentabilidad? Sí, genial. Sí, separarse del término sostenibilidad es un gesto consciente también dentro de la guía, no lo hemos querido comentar porque es bastante polémico y claro, no queremos que van a las autoras a tener que defenderse a través de nosotros, que no somos capaces tampoco, ¿no? de hacerlo con ellas, ¿no? Del todo. Claro, ellas se separan del término sostenibilidad porque se asocia o ha sido manipulado, agarrado, manoseado, casi hasta vuelto insignificante por parte del capitalismo contemporáneo en su rostro verde, ¿no? Y con todas las prácticas del greenwashing. Parece que le añaden a cualquier cosa sostenibilidad y ya es algo que es ecológico, ya es algo que respeta a nuestro planeta, y no es el caso. No es el caso, ¿no? Ellas prefieren sustentabilidad para mantener la idea, ¿no? La idea de que las sociedades tienen que ser capaces de sustentarse, sostenerse dentro de los límites marcados por la termodinámica y por nuestro planeta, sin repetir o sin llevar a confusiones con, por ejemplo, Iberdrola, ¿no? O con gas natural, o alguno de estos que dicen hacer energías sostenibles. Sí, o Amazon diciendo, sí, o Google y sus emisiones. Sí, Jorge Richman tiene un término que yo creo que sirve bastante para ver por qué emplean el de sustentabilidad. Nosotros a lo mejor no le damos tanta importancia a ello, de hecho Jesús y a mí se me ha jugado con él también, lo hemos usado indistintamente, sostenibilidad y sustentabilidad en ese sentido, que es el de sostenible hablar, dice Jorge Richman, ¿no? Que es precisamente pues, todos estos discursos superficiales que parece que ahora un montón de empresas privadas se han convertido de repente al ecologismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay mucho discurso, pero cuando uno analiza las situaciones concretas y las supuestas emisiones cero de esas empresas, por ejemplo Google, que ahora en el buscador lo pone siempre, ¿no? Que provoca cero emisiones en sus búsquedas, pues se da cuenta de que no. De hecho tenemos una compañera, aquí se puede, porque es como la experta en esto y que maneja todos los datos, que se llama Lucía Ortiz de Zárate, que analiza pues toda esta mitología. Para esto yo creo que también tiene mucho sentido las humanidades ecológicas, la perspectiva humanística, toda esta mitología de cómo se vende el Internet de las cosas.
frente a una época pesada de revolución industrial, ¿no? Donde pues inventamos las fábricas, humo, negrura y demás, el Internet de las cosas, lo etéreo, lo inmaterial, como se suele decir y demás, ¿no? Y entonces hay que hacer esta labor de decir, bueno, ¿dónde están, por ejemplo, las grandes bases de datos donde se almacenan, por ejemplo, gracias a partir de las cuales funciona Internet, por ejemplo, cuánto consumen, ¿no? Cuánta huella de carbono genera, por ejemplo, las grandes plataformas de streaming, por ejemplo, también, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, sustentabilidad, como un intento de separarse de eso que, al final, si se es muy pesimista en el análisis del capitalismo, pues acaba absorbiendo el sistema, ¿no? Se acaba aprovechando de algunos discursos que están muy bien politizados en un momento determinado y pues de repente se convierte en ecologista en la superficie o todas estas empresas con perspectiva de género de repente también, ¿no? Hay muchas series yo creo que han tocado muchos estos temas, ¿no? De nuevo, creo que hay muy buena filmografía en torno a estas cuestiones. Con respecto al de paz positiva lenta, al final tiene que ver con el objetivo que se plantean. Claro, si vemos que en último término un horizonte de paz positiva lenta, de paz positiva tendría que ver con la propia transformación ecosocial, es decir, con evitar, efectivamente, no solo cese de conflictos, sino construcción de sociedades justas para todos y todas, que además son sustentables, pues entonces no queda otra que ponerle el calificativo, ¿no? El adjetivo lenta en ese sentido, porque es una cuestión que es casi como se diría en sede filosófica, ya que Jesús ha animado con Platón, venimos yo con Kant, ¿no? Horizonte regulativo, es decir, es algo que sabemos que no es inmediato, tiene que ver con este pensamiento catedral, pero que nos guía en nuestras acciones, ¿no? Es un horizonte más allá de un objetivo, si se quiere, del realismo político actual, ¿no? Casi como un horizonte que nos guía, a partir del cual pues los colectivos se mueven, se supone, intentan moverse hacia una sociedad mejor que puede que ellos mismos no contemplen, ellas mismas no contemplen. Aquí se podría dar, por cierto, con respecto a esto, de intergeneracionalidad también, ¿no? Los pactos intergeneracionales, las generaciones futuras, por ejemplo, si tenemos deberes o no con generaciones que aún están por nacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sociedad queremos legar a todos esos seres humanos que aún no han nacido, ¿no? Por ejemplo? Y hay muy buenas consideraciones morales también, por ejemplo, que hacer. Mi postura es que sí, que tenemos un deber con ellas, desde luego. Claro, pero en un mundo tan individualista, que solamente la gente piensa en sí mismo, súper consumista y tal, ¿cómo se enseña a la gente a creer en el mañana? Esa es la cuestión. O sea, todo esto está muy bien, pero para que esto se pueda materializar, hace falta que la gente tenga una perspectiva de que sí, de que merece la pena que las generaciones futuras tengan un planeta habitable. Pero eso no se ve ni ahora, ni un momento. Es como bueno, sí, o se piensa ya solucionará el problema ellos, de alguna manera. Es algo anterior a todo esto. O sea, si yo no creo que el mundo merece la pena, que la gente, la humanidad merece la pena, pensaré, pues sí, la humanidad necesita un planeta donde vivir. Pero si no estoy pensando en eso, previamente, todo esto no hay un suelo donde pueda crecer esto, no hay un sustrato de ningún tipo. Sí, es absolutamente así, desde luego, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no tengamos ya en nuestras sociedades hiperindividualistas mecanismos análogos al pacto intergeneracional, aunque no tengan que ver, y es importante, aunque estén orientados de manera individualista. Por ejemplo, ¿no? Y aquí doy un caso bastante claro que además he analizado con cierta profundidad, porque me ha interesado, por ejemplo, en mis investigaciones la cuestión de la propiedad, ¿no? Y es la cuestión de la herencia, ¿no? La importancia que tiene la herencia en nuestras sociedades. La herencia, que parece un mecanismo y es un mecanismo bastante antiguo, y si uno estudia derecho ve perfectamente cómo la herencia, tal y como funciona en nuestro presente, tiene mucho que ver con cómo se configuró en la época romana, ¿no? Con ciertos añadidos germánicos. La herencia es un mecanismo que actualmente funciona de manera individual, pero que mantiene el pacto intergeneracional. Lo que pasa es que se acorta el grupo con el cual se mantiene el pacto.
Entonces, hay prácticas o plantear quizás otras formas de herencia, ¿no? La herencia en carbono, por ejemplo, se habla y demás. Se están empezando a usar o se intentan usar para precisamente alfabetizar en eso, ¿no? En otro pacto intergeneracional posible, ¿no? Un pacto intergeneracional que tenga que ver en este caso con la propiedad, ¿no? Y con la cuestión hiperindividual de voy a trabajar mucho para dejarle a mis hijos, solo a mis hijos y a mis hijas, lo máximo, ¿no? Por ejemplo, es algo que sí que está instalado, digamos, no a una escala muy amplia, pero se puede medir la escala, pero sí que está instalado ese pensamiento. Bueno, eso cada vez es menos también. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a vender todo, voy a vivir mi vida, lo que me queda y sigo que disfrute la vida. Sí, eso también existe. Sí, sí. Y una vez es importante cuando la recibes. Es cuando te interesa, cuando viene para ti. Y luego construir para tus hijos tiene que ver con que la gente piense en el después, pero en una sociedad súper individualista y además a la que se dedica la gente joven, que tiene que renunciar a vivir como han vivido sus padres, cuando todo el mundo intenta irse de viaje, etcétera, consumir ropa, en Zara, me voy de vacaciones, voy a Londres, luego a Praga, luego a no sé qué, luego a no sé dónde, y tal, es muy difícil, ¿no? Esta cuestión, llevar adelante, quiero decir. Es que hay algo anterior, que es la disponibilidad de la gente a hacer algo, hoy, aquí y ahora. Y luego otra cuestión interesante es hasta qué punto, qué tanto por ciento la iniciativa individual de las personas, de los ciudadanos, podría ayudar en la transición ecológica y en qué tanto por ciento las grandes empresas, corporaciones y los gobiernos. Porque bueno, igual la gente puede decir, bueno, yo voy a hacer por mi parte lo que pueda, pero igual eso no es nada comparativamente a lo que podrían hacer las grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y luego es muy desesperante lo que está pasando en Israel, con Gaza y tal, cuando hablas cuando dices, vamos a pensar en el futuro, vamos a intentar hacer todos algo más sostenible, sustentable, como lo quieras llamar, y luego resulta que están matando gente, contaminando el territorio, utilizando bombas de racimo, todo eso. Y dices, ¿cómo creer en la humanidad? ¿Cómo creer en algo que se pueda llamar humano? Solamente eso. No ya después el mundo sostenible, sustentable, ecológico, pensar en el resto de seres vivos, incluso has mencionado las bacterias y todo. Eso no tener en cuenta. Es muy complejo. Lo veo yo así. Es un pensamiento un poco pesimista, pero... Sí, es que estoy comentando porque yo también doy clases de filosofía en mi instituto y muchas veces hablo con los alumnos. Sí. Y inicialmente además la gente joven ahora hoy en día, cuando les digo qué os motiva o qué vocación tenéis y tal, se quedan en bachillerato. Bueno, pues estudiar una carrera que pueda ganar lo más dinero posible y intentar vivir lo mejor posible, eso es lo que piensan, en su gran mayoría. Entonces un poco dices, joder, desesperante, ¿no? De alguna manera. Sí, razones para ser pesimista las hay todas. Yo creo que una de las cosas que intenta esta guía y que tenemos que intentar en general es buscar las razones para ser optimistas, ¿no? Pero el optimismo solo no vale. Habría que, en la guía se habla también de acciones concretas, no en la guía igual sí. No sé, dejar de votar a estos o votar a los otros, no sé, cosas que la gente que manda diga, joder, que no nos van a votar, pues habrá que hacer algo, ¿qué hacemos? No sé. Y luego es muy interesante el tema del consumo energético de los grandes servidores de internet y demás, que ya es el nivel del consumo que tienen todos los aviones que vuelan a cabo del año en el cielo, que son miles cada día. Entonces, dices, joder, no sé. Aunque migráramos a un mundo capitalista digital, también habría un consumo inmenso, porque habría que fabricar ordenadores portátiles, luego las carcasas, el plástico, los metales, el consumo energético. Bueno, por eso habláis también de crecimiento, ¿no? Sí, la idea del crecimiento sería la solución de alguna manera, pero claro, todo el mundo quiere seguir viviendo, ¿no? Pues eso, con mi portátil, con mi móvil, con mi viaje, con mi otro viaje, con el Erasmus, con el no sé cuál, comprarme una casa, luego otra casa, etc. Habría que cambiar toda esa percepción y
El sistema no nos pide que eso ocurra, de alguna manera. Yo suscribo lo que ha dicho Jesús del optimismo sin esperanza, casi de Terry Egerton, ¿no? En ese sentido. Y hay casi como pequeños mandatos morales que a mí me ayudan a configurar todo esto. Efectivamente es muy actitudinal, depende un poco de tus... Si en último término, es una pregunta que ya, por volver a Platón, una vez más, que ya está en los diálogos de Platón, en último término, la pregunta de por qué ser moral, ¿no? Llegar hasta ahí. Yo soy tímidamente optimista con respecto a los resquicios de alternativas que hay en nuestro presente y mi experiencia como profesor es que efectivamente hay alumnos que se ajustan más o menos al perfil que estás diciendo, pero luego también hay gente cada vez más, pues eso, concienciada, intentando hacer acciones colectivas y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, para mi gusto, dejar de suscribir una idea de que haya una única vía, en último término no sabemos cuál es en ese sentido, y probar a jugar en distintos planos, como dice Carlos Madorrán, distintas partidas de ping-pong a la vez. Hay que probar cosas en ese sentido, ¿no? Y todo suma, diría yo. Entonces hay muchas experiencias, no hay una persona única, y aquí la cuestión de la acción colectiva es muy importante en un sentido general. No hay una única acción que nos vaya a llevar a una transición en ese sentido, sino que hay distintas vías de las cuales tenemos que aprender más, de las cuales algunas podremos aprender más y de las cuales de otras podemos aprender menos, ¿no? Entonces sí, yo suscribo, vamos, puede ser una posición ingenua por mi parte, pero yo no comparto, y es una cosa actitudinal, ese pesimismo, diría yo. Sí, cierta desesperanza viendo el panorama. Aunque hagamos la mejor de las alfabetizaciones ecosociales, esto creo que lo decía Yayo Herrero, ¿no? Aunque hagamos la mejor de las alfabetizaciones ecosociales durante una hora, la mejor, y los alumnos salgan, por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros mismos en clase de Jorge Richo, la primera vez que fuimos a su clase, convencidísimos del tema, tenemos que, y perdón por la metáfora, porque a mí tampoco me gustan las metáforas bélicas, ¿no? Luchar contra un sistema que el resto de las 23 horas del día va a estar bombardeándonos con ideología, ¿no? Aquí yo, en ese sentido, en otros a lo mejor no, pero en esto soy netamente marxista, ¿no? El concepto de ideología me parece fundamental para analizar la cultura del capitalismo actual. Estaba viendo cuando estábamos descansando, por ejemplo, en el hotel, ¿no? En este tipo de youtubers y tiktokers, por ejemplo, que te dicen que no, que tienes que llegar antes a que tu jefe al trabajo, ¿no? Y esforzarte más que nadie y demás, ¿no? Y se traen estos mitos, al final, proletarios, ¿no? Una clase media completamente desaparecida, proletarios que cobran 1.000 euros y que comparten piso, pensando que invirtiendo en criptomonedas durante 5 meses, de repente van a transformar su vida individual. Y en último término, no, hay una brecha inmaterial, ¿no? Que al final hay que decirles, yo creo, en cierta medida, a este tipo de personas que lo que le decía a Marx a los que dudaban de la ley de la gravedad, ¿no? Si usted duda de la ley de la gravedad, tírese todo esto un octavo para ver si existe o no, en ese sentido. Entonces, bueno, mire usted si estas mitologías con las que usted se mueve a lo largo de sus días, al final tienen algún tipo de traslación material o no, en ese sentido. Entonces, bueno, es muy complicado, claro que es complicado, porque la ideología está ahí y vamos a tener no sé cuántas horas de cultura de masas y cultura del capitalismo frente a los pocos intentos que hay y modestos intentos que hay de alfabetización ecosocial en un sentido amplio, o de cultura de paz también, o de otras tantas cuestiones. Sin embargo, yo creo que hay que seguir manteniendo cierta actitud optimista, aunque sea para no desalentar a los que estamos aquí y a otros tantos, ¿no? En ese sentido, porque si no conservamos cierta actitud optimista, pues sí, pero habría que pensar en hacer una guía de toma de conciencia. No sé cómo sería eso. Porque posiblemente fuese una guía fallida. Sí, porque hablamos del sistema, pero el sistema somos nosotros también. Nosotros también viajamos, nos vamos de viaje y allá y consumimos esto y lo otro de aquí y más allá. Somos parte del sistema, de ese sistema. Entonces, luego, claro, el cambio climático está ahí, ¿no? Una vez comentamos, este mismo año ya tendrían que saltar todas las alarmas, como el anterior desde hace tiempo. Y no, tampoco saltan. Y tampoco se toman grandes iniciativas en ningún sentido. La hipótesis ahí de Bruno Latour en habitar la Tierra
es que, de hecho, Grandes, ese 1% más rico de todo el planeta, de hecho sí que está tomando opciones, ¿no? Como por ejemplo la locura propuesta transhumanista de viajar a Marte, ¿no? En ese sentido, mientras el 99% pues seguimos como podemos, básicamente, aquí intentando habitar la Tierra en ese sentido. Yo creo que puede ser, yo creo que ya hay textos que apuntan a una guía en ese sentido, como la que estás alumbrando, pero no es incompatible con esta guía, es lo que diría yo. Es decir, que esta tiene un objetivo distinto y me parece igual de loable, igual de interesante de explorar, que es personas que se están, con cierta iniciación ya, que se están interesando, es decir, a mí me ha costado, hay partes de la guía que a mí me ha costado, esta misma reconstrucción que yo he hecho, he intentado ser claro, porque hay conceptos que a mí aún me cuesta clarificarlos a mí mismo, pero personas que, bien sea para una clase de filosofía, bien sea para en un contexto de educación primaria, en cualquiera de los niveles que quieran, o bien sea en un contexto más activista, que quieran profundizar en algunos conceptos para luego darles rendimiento, que tengan un lugar, entre otros, de acudir. Y yo creo que es ese el lugar concreto, con todas las tensiones que puede tener, en el que intenta moverse la guía. No es incompatible con eso, creo que no se le puede pedir a esta guía eso que estás diciendo, diría yo. Sí. Bueno, por lo que he entendido, el objetivo de la guía es llegar a la mayor gente posible, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cómo lo vais a hacer? Bueno, estamos presentándola aquí, es un paso, desde luego. ¿Tenéis otro plan, no sé, mandarlo a los centros educativos o...? Sí, hay una, bueno, sí, dale Jesús. Ha habido presentaciones en centros educativos, de hecho ha habido experiencias de dinámicas de participación ecosocial muy precarias al final, porque tienes que interrumpir un programa educativo, ¿no? En marcha. Pero bueno, han sido más o menos fructíferas dependiendo de los sitios. También es complicada la cosa, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos decían en Sevilla, habíamos invitado a 1.500 personas y había 15 personas en la sala. Claro. Sabían que el número al que le había llegado la invitación era 1.500 y al final, claro, sí. Claro, al final es un documento más entre otros. Desde luego, a mi juicio, ¿no? Esto es una apreciación personal, un título más atractivo hubiera ayudado, ¿no? También a esa difusión, ¿no? Porque no tenemos que olvidar las estrategias de marketing y utilizarlas a veces a nuestro favor, ¿no? Pero bueno, sí, el objetivo es que llegue a la mayor parte de la gente posible. Lo hemos intentado por esas vías, hemos intentado pues, en estas presentaciones dirigirnos a diferentes colectivos, ¿no? De diversa clase, pero al final también hay que tener en cuenta que este no es nuestro trabajo. Es decir, que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras tenemos nuestro trabajo precario, nuestra, bueno, yo estoy en paro, entonces no tengo un trabajo precario, tengo una situación precaria. Los investigadores y las investigadoras predoctorales tenemos una situación precaria, por lo menos en Madrid, ¿no? A nadie les debería sorprender demasiado, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos. Y al final esto lo hacemos fuera de nuestras tareas normales. Claro. Entonces, bueno, pues intentamos que llegue a la mayor parte de la gente posible, más mal que bien, pero lo intentamos, ¿no? Tiene que ver con este optimismo sin esperanza también. No sé, hoy es el ejemplo, ¿no? Te dice desde la comunidad que para luchar contra el cambio climático basta con poner unos textos en el balcón y la gente le vota, entonces... Sí, no, hay mucho optimismo. Es optimismo sin esperanza total, absoluta. Claro, es que encima la gente le vota a ella le vota, cuando dice salta de tonterías. Esta guía la podríamos compartir, por ejemplo, aquí en los centros escolares de la zona. Totalmente. Están abiertos, se puede usar como queráis. Sí, sí. Incluso, yo creo que no tiene ningún tipo de licencia. Creative Commons. Creative Commons. No sé cuál de ellas, pero entonces podéis editarla también si queréis, en ese sentido. Entonces. Sí, está pues por ahí. Sí, está bien. Sí, es que no tengo gafas. Así que usarla como queráis. Como si queréis no usarla también. Que no os estoy obligando, no estamos obligando. Pero vamos, que no habéis ido a ningún partido político, lo que sea, para
un estrato político, digamos, a proponer que sea incluido dentro del sistema educativo. Claro, más cerca que hemos estado, y es cerca porque bueno, al final se interesan también por otras cosas, es una reunión que hubo en el Congreso, ¿no? Hace mes, es que no sé ahora mismo la fecha, Sí. con Carmen Madorrán, que es la directora la investigadora principal de GECO, ¿no? Que intentó trasladarle muchas cosas a la gente que estaba ahí, que era fundamentalmente del grupo mixto, ¿no? La parte de Podemos sobre todo, y también algún diputado y diputada de Sumar, de BNG, etcétera, etcétera. Pero les interesaba también otras cosas, ¿no? Con la situación de la represión en las activistas climáticas en España, ¿no? que es bastante severa. Entonces, bueno, pues en realidad colar esta guía en esa reunión pues se intentó mencionar, pero no les interesaba, claramente. Ecologistas ha hecho eco de ella Claro, también. ecologistas, La FUE. Claro, pero ecologistas y FUE tienen su propio programa. Material en el programa, sí. Claro. Bueno, son 7:30. Si tenéis alguna última pregunta, si no, pues vamos cerrando. Besterik. Bueno, pues reiterar el agradecimiento a todas las que habéis venido y a vosotros por estar aquí, por presentarnos. Gracias. Y bueno, yo creo también pues en el compromiso que cada persona, ¿no?, puede ir tomando. En principio las que estamos aquí, pues algo de interés, ¿no? Lo de la motivación, pues tenemos que empezar a pensarlo también una guía, sí, una guía para motivarnos, ¿no?, que buena falta nos hace. Pero también creo que el pesimismo nunca debería de tener la última palabra, es decir, que no sea un optimismo sin horizonte, pero sí un pesimismo realista, pero también esperanzador. No sé si eso es posible combinar, porque al fin y al cabo, de todos los seres que habitamos, o tantos cada vez más mal habitamos el planeta, el ser humano es el que tiene capacidad de imaginar, ¿no?, aparte de otras capacidades. Entonces, junto a la capacidad de recordar de dónde venimos y ese acumulado histórico, esa capacidad también de saber estar en un presente que queremos analizar y por el que queremos comprometernos, aunque haya tantas veces en que perdemos las fuerzas, ¿no? Pero sí proyectar a futuro, imaginar ese futuro, cómo puede ser más justo, más digno para todas las personas y más sustentable. Voy a empezar a utilizar también la terminología, pues es un reto que a todas nos interpela, o sea que ahí vamos, poliqui poliqui, da polito polito. Estaba diciendo que íbamos como poquito a poquito y de buena manera, o por lo menos a ver si apuntamos hacia ahí, ¿no? Y bueno, pues nada, eskerrik asko denoi, eta badakigun daben gida, eta bueno, irakurtzea, pentsatzea, eta ia martxan jartzen dugu ekimeneren bat, edo motibatzeko bintzat. Bale,